Le subí un material hoy, ahorita, hace un rato. Es con el que vamos a trabajar ahora, pero pues de todas maneras, ya les aviso que ya se lo subí. ¿Ya saben qué fecha presentan conmigo? 24 de julio. El siguiente viernes. Yo creo, que el próximo miércoles voy a hacer what? Pues ahí Dianita. Yo creo que el próximo miércoles voy a realizar una actividad de repaso para que ustedes entren filosos al examen, ¿ok? Maestro, Alumna, una pregunta. ¿Vamos a estar conectados el día de ese examen en Zoom? por supuesto, perfecto. Ah, está bien. ¿Quieres verme? Maestro, No, es que a veces falla el internet, se traban las páginas, por eso preguntaba. ¿Qué pasa, Carlita? el material que dijo ahorita es el de Reforma 2.0. Lo acabo de preparar. Ah, ok. De todas maneras, Falla, no. vamos a trabajar ahorita. Vamos a trabajar ahorita directamente aquí. Estoy dando el chancecito que entre alguien más. Marianita, ¿tienes alguien que no vaya a entrar? Buenas tardes, maestro. Nadie me dijo nada. Perfecto, entonces. Solo tengo 24 personas. Voy en soltero. Buenas tardes, maestro. ¿Ya pasó lista? Ya, ¿tienes falta? Ya, es que... Perdón. Ya estoy aquí. Eso veo. No cambió hoy muy poquitos. Es que es viernes social, Anura. Qué raro, Claudia, qué raro. Tú comenzando a meter relajo. Que están trabajando, dicen. Eso veo. Creo que no le avisaron a Marianita porque no queda nadie, me faltan como 5 personas. Ok. Vamos a comenzar, les explico. Ya tienen entonces la fecha del examen. Fecha es 24 de julio, creo que Alex nos hizo el favor de comentarlo. 24 de julio. Voy a tratar de realizar un repaso el día miércoles
para que entren así filosísimos al examen y no se les complique. Aunque estos exámenes en línea, yo creo que ese es fuerte de ustedes, veo que se les facilita bastante, muy buenos puntajes, la verdad, excelentes alumnos. Creo que así deberían estudiar toda la licenciatura, porque tienen un puntaje supremamente alto. De verdad, muy bien, de verdad, muy orgulloso. O sea, prácticamente me sentí como que soy un máster en educación en línea, porque todo lo entienden, todo lo comprenden, responden excelentemente bien. Creo que voy a empezar a ver si voy a trabajar en otra Maestro, universidad. no se crean, en todos los exámenes nos va bien. Ah, solo en el mío, entonces. No es cierto, maestro. ¿No va a marcar glosario otra vez, maestro? No, esta vez no. Bendito Dios. No me va a salir bien mi examen entonces. Ah, ya empezaron los pretextos. Oye, sí es cierto, creo que sí, que lo marque para que ella estudie de ahí. Pueden hacerlo por el simple gusto de que les vaya bien. Bueno, ok. Ya después de lo de la parte de la clase en línea, les comento cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Pues, debido a que a veces no he escuchado voces de ciertas personas, de verdad que no he escuchado, lo voy a manejar otra vez al azar. Vamos a hacer lectura compartida de un documento que subí. Este viene siendo el enlace entre la tarea que les marqué la clase pasada. Este viene siendo el enlace que viene siendo el periodo de 1982 a prácticamente 2002, junto con el otro que va desde la parte de Vicente Fox hasta algunos puntos de Enrique Peña Nieto. Entonces, este viene siendo el enlace entre esas dos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una lectura compartida. Voy a proyectar el documento, van a comenzar a leer, la persona que me aparezca acá a un lado de la cámara, no sé si lo saben, pero cuando estamos en este tipo de reuniones, a un costado me aparece una fila de personas, para que vean que no hay dolo, pues la persona que me aparezca va a comenzar, luego la que le sigue, luego la que le sigue, luego la que le sigue. Andrea solo se ríe, no sé por qué piensa que hay dolo, es impresionante. ¿Qué pasa por su cabeza, Andrea? No lo sé, pero solo se ríe de lo que digo. Bueno, ok. Entonces, ahora vamos a realizar esa dinámica. Okay. Ay, ¿dónde está? Ay, ya estás en tu hamaca, no me digas eso. Esa mujer acostada. No, tienes que levantarte, tienes que estar, cuando más, no sé, sentados en algún lado, estar tomando clases, ¿sí? Y que están enfermos, están pasados. Hay otros en su cama, en la magia, ay, por Dios. Vamos a comenzar, porque si no voy a empezar a hacer business desde temprano. Ok, les proyecto entonces el documento con el que vamos a trabajar, con el que vamos a comenzar a trabajar. A ver, eso. Ahora sí. Eso es lo que ya hablé, la persona escucha lo que es una idea de manipulación de cómo funciona. Ok, lo tomo en cuenta. Ahora sí. Vamos a comenzar. Vamos a hacer la primera parte. Ok, el documento que vamos a comenzar a leer, o que van a comenzar a leer ustedes, se llama Políticas Educativas y Neoliberalismo en México, 1982-2006, aproximadamente. Entonces, vamos a comenzar. La primera persona que me aparece ahí es Estela Ventura. Pasó, maestro. Adelante, Estela. Voy, maestro. Durante los últimos 25 años, los gobiernos mexicanos han puesto en práctica una serie de políticas educativas tendientes a superar los enormes rezagos
que en esta materia padece una parte muy importante de la población. También se ha tratado de cumplir con la expectativa de transformar la educación para contribuir al bienestar del país y ser un instrumento de justicia social. Durante este periodo, los esfuerzos se han enfocado en mejorar la calidad de la enseñanza impartida, reducir los niveles de inequidad y procurar la coordinación del sistema educativo. En este artículo se hace un análisis de las políticas educativas planteadas por las 4 últimas administraciones que han gobernado el país y también se han incluido 2 de las reformas más recientes a la educación básica. Perdón, maestro. La conclusión es que dichas políticas y reformas no han logrado superar las desventajas que en materia educativa padece casi un tercio de la población. La calidad del sistema es aún insatisfactoria. Persisten niveles de inequidad muy considerables y la coordinación es ineficiente. En este sentido, las políticas neoliberales en educación han mostrado su inefectividad para cambiar el estado de cosas imperantes desde hace un cuarto de siglo. ¿Sigo, maestro? Ok, bueno. A ver quién se baja aquí. Claudia, solo que voy a ir bajando. No creo que lo quiera leer en portugués, o sí. Ok, comenzamos. Claudia. Introducción. En el presente trabajo se pretende dar cuenta de las principales políticas educativas llevadas a cabo en México durante los últimos 25 años. Cabe destacar con el contexto en el de las mismas se ha llevado a cabo ha sido principalmente uno caracterizado por la existencia de políticas neoliberales en lo económico, las cuales tuvieron su inicio a principios de los años 80 con el llamado ajuste estructural. Esas políticas continuaron en los años finales de esta década, bajo la denominación de políticas modernizadoras y con algunas variantes, prosiguiendo en los gobiernos posteriores sus lineamientos. Continúa vigente hasta nuestros días. Es de llamar la atención que dichas políticas continúen, especialmente en la misma dirección, a pesar desde el año 2002 a 2 administraciones de corte político diferente han ocupado el gobierno en México. Para realizar el análisis debemos hacer un recuento de las políticas y las acciones dirigidas al sector educativo durante el periodo 1982-2006, que abarca los periodos presidenciales de Miguel de la Madrid, 1982-1988, Carlos Salinas, de 1988 a 1994, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. No se han incluido en este inventario lo correspondiente al gobierno actual de Felipe Calderón 2006-2012, debido a que hasta este momento de escribir este trabajo, su Plan Nacional de Desarrollo y sus respectivos programas sectoriales, incluido el educativo, están comenzando a ser implementados. Bien, ok, a ver, aparece y Brenda Cante. Continúa, Brenda, por favor. Conviene señalar que en consideración a lo establecido por la Ley de Planeación, cada gobierno está obligado a realizar al principio de su mandato un plan nacional de desarrollo en el que se fijan objetivos, metas, estrategias y prioridades. Se asignarán recursos, responsabilidades y tiempo de ejecución. Se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. Ley de Planeación 1983, artículo 13 y 21. De este modo, los programas nacionales de educación constituyen documentos en los que se fijan las políticas, mecanismos y acciones en la materia.
Por ello, en ese trabajo se tomarán como referencia para examinar las políticas educativas puestas en marcha desde los años 80. Ajuste estructural en la década de 1980. La caída en los precios del petróleo y otras materias primas, junto con el alza en las tasas de intereses en los montos de los pagos de la deuda externa a fines de los años 70, llevaron a países como México a una aguda crisis económica durante los primeros años de la década siguiente. El entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, 1982-1988, hizo al principio de su gobierno un llamado urgente a la comunidad financiera internacional para reestructurar los términos y condiciones del servicio de la deuda. Pena de... eso no tiene otro idioma, ¿no? Sí se dice, So pena pena de declarar unilateralmente una moratoria de pagos. Su solicitud fue atendida mediante la firma de una carta de intención supervisada por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Mundial. Muy bien, a ver, Marianita. Ok, bueno, antes de que continuemos, so pena se refiere a que está bajo amenaza o en riesgo de. Por eso dice, so pena de declarar unilateralmente una moratoria de pagos, o sea, está bajo amenaza. ¿Ok? Es una locución. Ahora sí, continuamos. Después del corte comercial. Marianita. Su dicha carta, el gobierno mexicano se comprometía a llevar a cabo una serie de medidas que contempló, por ejemplo, el ajuste en las tasas de cambio, el aumento de las exportaciones, la reducción de tarifas de importancia, la disminución del déficit presupuestal, que incluyó la venta de varias empresas paraestatales y poner límites en las tasas de expansión de crédito, entre otras. El efecto provocado por estas medidas fue la recuperación de la estabilidad económica, puesta que manifestó por la disminución de las tasas de inflación, aumento en las exportaciones, con la consecuente ganancias de divisas y la reducción del déficit fiscal, aunque también aparecieron algunos efectos indeseables como el aumento del desempleo, el incremento en el ingreso de per cápita de la población y la reducción en el gasto social, afectando principalmente a los presupuestos de salud y educación. La situación pareció agravarse aún más debido a que a mediados de la década en la cuestión del país sufrió los empates de uno de los más fuertes sismos de la historia, con una magnitud de 8.1 a escala Richter, en el cual provocó enormes pérdidas humanas y materiales y efecto considerablemente en la economía del país. Para México y América Latina en general, los años 80 fueron considerados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como la década perdida en términos. ¿Se puede bajar, maestro? Por buen manera. Ahí está. Para en términos de desarrollo económico. Ahí. Ok, a ver quién aparece por aquí. Yenel. Perdón, estaba yo callando a la gente. Dice, matrícula del sistema educativo y escolaridad. Bájale un poco. Antes de analizar las políticas educativas de las últimas 4 administraciones federales, conviene mencionar, aunque sea de manera muy amplia, algunos indicadores que dan cuenta de la estructura educativa mexicana por nivel y número de alumnos, así como de la escolaridad de la población económicamente activa. Los datos fueron recopilados de un informe reciente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
creado en el 2002. En la tabla 1 se puede apreciar que la matrícula total del sistema educativo mexicano, de poco más de 31 millones de alumnos, es mayor que la de varios países de la región y que ha crecido sensiblemente en el periodo de 1980 a 2006. Asimismo, se puede observar un aumento considerable en los niveles de preescolar y superior, moderado en secundaria y media superior y una ligera disminución en primaria. Esto se debe a la dinámica demográfica de la población en general. Los jóvenes mayores de 15 años integran el grupo de mayor crecimiento y al hecho de que hace pocos años se hizo obligatorio el otorgamiento de 3 años en el nivel de preescolar. Bien. Ok, les comento, dice. En la tabla 1 se observa la matrícula del sistema educativo mexicano aproximadamente de 1980 al 2006. Como podemos observar, en la educación preescolar de 1980 solo había 1.071.600 personas. En el 2006 aumenta de manera drástica a 4.452.200 personas. La educación primaria siempre, como podrán observar en la tabla, siempre ha sido como que una prioridad. En algún momento la parte de preescolar, pues no era una prioridad, y creo que en algún momento igual lo platicamos, de que yo no había mencionado que yo no iba al preescolar. No fui al kinder también, y no recuerdo, creo que alguien más mencionó, creo que Alejandro igual me dijo, si no me equivoco, que no fue al preescolar. Pero bueno, en los números que estamos observando se puede apreciar esa situación. En cuestiones de educación secundaria, se puede observar de los 14 millones que hay en el 2006, cómo disminuye de manera drástica la educación secundaria, cómo se deja de percibir toda esa cantidad de alumnos. Y luego todavía aún peor es con la parte de educación media superior. Si hacemos la comparativa entre la educación primaria y la educación media superior, tenemos igual un gran déficit. Y posteriormente, algo que sí impacta y que también en muchas ocasiones se da por la falta de cultura, es la educación superior. ¿Cuánto tiene o cuánto es la matrícula que se tiene en educación superior a comparación de educación primaria? Tenemos que hay 14 millones en educación primaria y en educación superior con trabajo son 2.5 millones. ¿Cuántas veces equivale los 2.5 a los 14 millones? 2.5 más 2.5 más 2.5 más 2.5 más 2.5. ¿Cuánto viene a ser? Esos estadísticos. Como a 7, ¿no? O 6 y algo. ¿Cómo? Son 2.5. Viene siendo como aproximadamente como 5, 6 veces. ¿Qué viene siendo? ¿A qué se refiere esta parte? ¿A qué se refiere esta parte? Que la cantidad de gente que tiene la oportunidad en algún momento en la parte primaria va disminuyendo a lo largo del tiempo. Y no todos tienen la misma oportunidad, o no es la misma cantidad de gente la cual ingresa a primaria que la cual logra entrar a una educación superior. ¿A qué voy con esto? Muchas veces por falta de oportunidades, por el aspecto económico, por la falta de dedicación, por personas que se enredan a lo largo de previo a la carrera. O también se da porque en algún momento la falta de cultura no se establecían determinadas metas o las cuales tal vez no eran prioridad. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han escuchado que algún padre de familia diga: mi hijo, con que termine la prepa, con eso me pasa. ¿Alguna vez lo han escuchado? Sí. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuál es el motivo de que piensen de esa forma?
Bueno, en ocasiones puede ser igual por lo económico. En ocasiones puede ser por lo económico. ¿Por qué más podría ser? Porque ya cumple los 18 años y como que busca independicen. Bien, Pati, puede ser buscar independencia, o los padres también a veces ya no quieren continuar siendo El contexto, la parte de la solvencia. ¿Qué pasó? el contexto en el que se encuentra el alumno. También depende muchas veces del lugar en donde está y la manera en cómo tiene que desarrollarse. Porque a veces no les queda de otra que tiene que trabajar. Perdón, Arely, dime. No, perdón. No, de que yo a veces lo he escuchado, pero porque los hijos son malos estudiantes, entonces mi papá lo dicen para que ya se ponga a trabajar, si ya no quiere estudiar. También pasa. Estamos tomando en cuenta muchos aspectos que de verdad al final del día se reflejan en la falta de estudiantes en la educación superior. Al menos de ustedes, lo poco mucho que observo, y creo que ya se los había comentado, son muy jóvenes. Y son pocos los que agarraron y decidieron dejar de estudiar y posteriormente entendieron que pues debes tener cuando menos una licenciatura o más herramientas para poder desarrollarte pues dentro del área laboral. Entonces, lamentablemente, pasaba que antiguamente la cultura se daba, que en un principio solo te exigían, con que tengas la secundaria tú podías entrar a trabajar. Posteriormente empezó la parte de que te exigen la preparatoria. En la actualidad, para que tú puedas tener cuando menos algo así como que medianamente decente, por llamarlo de alguna forma, necesitas una licenciatura, cuando menos. Y con miedo de equivocarme, les puedo decir que eso no es garantía para que puedas tú tener una vida supremamente tranquila en la cual no tengas que estar pensando en absolutamente nada. Entonces, eso también resulta un tanto complicado. Y eso es toda esa tabla y esa estadística que se muestra en el documento. Es parte de lo que se vive día a día y de lo que normalmente sucede en determinados lugares. Hay lugares en los cuales de verdad está establecido de que no van a continuar estudiando. Hay chicos que de plano, o sea, ya saben que, por ejemplo, en determinados municipios ya saben que solo tienen que ir para estudiar la primaria y la secundaria, saben que no pueden avanzar más. Entonces, muchas veces depende también, como mencionaba, del contexto en el que te encuentres laborando, en el que te encuentres sumergido. Pero sí. Ok, continuamos entonces. Después de analizar la pequeña tabla, voy a avanzar y vamos a comenzar con la política educativa y los programas nacionales de educación. Y ahora aparece creo que yo me fui. ¿Ya me oyen? Sí. Ya volví. Como que me congelé por un momento. Ok, continuamos entonces. Okay, ahora sí. La persona que aparece debajo de era... ¿Qué fue el último que le llamo? Ese sigue, maestro. Pero no recuerdo quién fue la última persona que leyó. Yo. Lo siento, Jenny, disculpa, medio lapsus. Ok, la persona que está debajo de ti es Aime. Vas, Aime, por favor. La política educativa en los programas nacionales de educación, periodo de 1982 a 1988. El Plan Nacional de Desarrollo propuesto durante la administración de Miguel de la Madrid
del 82 al 88, establecía para el sector educativo 3 propósitos principales: promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana, ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación, y mejorar la prestación de los servicios en estas áreas. Uno de los principios del Plan Nacional de Desarrollo fue la denominada racionalidad funcional, que entre otras cosas buscaba promover la descentralización de la vida nacional y ser un componente importante de diversos proyectos modernizadores. Pretendía también servir como un nuevo instrumento de asignación y distribución de recursos en el corto y mediano plazos. La descentralización era una propuesta que aspiraba a incluir toda la vida nacional. Se trataba de un proyecto global que abarcaría todos los sectores, que impulsaría el desarrollo y permitiría la consolidación de los municipios con la promesa de una reforma fiscal que hiciera posible una mejor distribución de los recursos entre los 3 niveles de gobierno: federación, estados y municipios. No obstante, lo planteado alcanzar en el ámbito político y social no se logró sobrepasar el discurso, pues solo hubo avances en el sector educativo, fundamentalmente en el plano normativo jurídico, con algunos logros en lo administrativo. Derivado del, creo que era Programa Nacional de Desarrollo, el gobierno de la madridista elaboró el programa sectorial denominado Programa Nacional de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte, 1983 a 1988. Dicho programa consideraba que las causas del rezago educativo en México eran lo precario de los servicios educativos en zonas deprimidas, la marginalidad económica y social, el desuso de la lectura y la escritura y la insuficiencia en épocas pasadas de los servicios educativos, particularmente los de nivel primario. Bien. Ok, a ver, aquí está. Isaí. Periodo 1988-1994. Uno de los gobiernos que más claramente habló de impulsar la modernización del país para llevar a México al primer mundo fue el de Carlos Salinas. Para alcanzar ese objetivo, durante su administración se firmó el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, que pretendía articular las economías de México, Canadá y Estados Unidos, y se consiguió el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. El programa del gobierno salinista educativo nacional, denominado, Programa Nacional para la Modernización Educativa 1989-1994, establecía en su diagnóstico del sistema de educación la situación siguiente: insuficiencia en la cobertura y la calidad, desvinculación y repetición entre los ciclos escolares, concentración administrativa, condiciones desfavorables del cuerpo docente. Sobre la base de estos puntos diagnósticos se plantearon 5 grandes orientaciones que serían enfatizadas en las políticas. ¿Puede bajar esto? Ya bajo. Enfatizadas en las políticas educativas: ampliar la cobertura y la distribución de la oferta, elevar la calidad, pertinencia y relevancia, integrar por ciclos, desconcentrar la administración, mejorar las condiciones de los docentes. Ok, hasta ahí. A ver, ¿tienes algo para ti, Aida? Sigue. Aida. ¿Yo, maestro? Sí, tú. Es que no escucho. Estás acostada, ¿cómo vas a escuchar? No escucho, pues lo pongo cerca. Ah, bueno. Estás adormeciendo.
Se propugnó también una serie de medidas adicionales Anterior. para enfrentar. Sobre la base de estos puntos de diagnóstico se plantearon 5 grandes orientaciones que serían enfatizadas en las políticas educativas. Ampliar la cobertura y distribución de la oferta, elevar la calidad, pertinencia y relevancia, integrar por ciclos, desconcentrar la administración, mejorar las condiciones de los docentes. Se propugnó también una serie de medidas adicionales para enfrentar los retos a vencer dentro del sistema educativo nacional. Poder Ejecutivo Federal 1989, que contemplaba aumentar la equidad para la ampliación de la oferta, reformular contenidos y planes para superar el reto que implicaba lograr la calidad, integrar los niveles de preescolar, primaria y secundaria en un ciclo básico, delegar para la descentralización responsabilidades por entidad, municipios, etc. Así como incentivar la participación social por parte de los maestros, padres de familia, etc. Revalorar al docente y su función, el aspecto salarial, la organización gremial y la carrera magistral. Cabe... magisterial. Ok, perfecto. A ver, Andrea, continúa, por favor. Cabe agregar que también durante este gobierno se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, una de las reformas más importantes al sistema educativo realizadas hasta la fecha, y de la cual nos ocuparemos en detalle más adelante. Asimismo, las reformas emanadas se plasmaron en una nueva Ley General de Educación, aprobada por el Congreso en 1993. En dicha ley se establece el marco legal de las relaciones, derechos y obligaciones entre la Federación y los gobiernos estatales y municipales, así como la participación de los maestros, autoridades y padres de familia en los llamados consejos de